nosotros. Amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo permanezcan siempre en sus vidas. Me da mucho gozo poder estar compartiendo con ustedes en esta noche esta secuencia que hemos venido enseñando en las anteriores oportunidades, los miércoles. Y bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Que sea la oración el marco más indicado para recibir esta palabra que Dios nos trae para esta noche. Amado Padre Celestial, te adoramos, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has dado todo lo que nosotros necesitamos y más nos darás, Señor, porque tú eres el único y verdadero Dios, eres soberano y Señor de todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Y por tu mano poderosa y por tu palabra que nos envías, palabra que no regresará vacía, sino que hará la obra en cada uno de nosotros y especialmente en el fortalecimiento de nuestra fe a través de tu palabra y a través de ese toque de la unción del Espíritu de Dios. Señor, tú envías fuerza, envías poder y envías dominio para que todas aquellas promesas que están contenidas en tu palabra, que las hemos leído y hoy las vamos a leer también, además de la unción del Espíritu Santo, porque tú, al estar en medio de nosotros, esa influencia llegará a nuestra mente y a nuestro corazón, a nuestro espíritu y a nuestra alma, Señor, para fortalecerla, para vivificarla, para llenarnos, Señor, de manera que salgamos de este lugar edificados, fortalecidos, que salgamos de este lugar, Señor, con un tesoro de los grandes tesoros que encierra tu gran palabra, Señor, para que nosotros salgamos impactados por lo que haces en cada una de nuestras vidas, Señor. Con la autoridad de Cristo Jesús que tú nos has dado, en el nombre de Jesús reprendemos todo ladrón de la fe y todos aquellos que con él trabajan. Reprendemos también el temor, reprendemos también ese estado de dudas y no permitimos que nada ni nadie se robe la fe que tú estás depositando en cada uno de nosotros. Yo creo, Señor, y lo recibo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tal como estamos orando, así será, así se hará y de hecho está. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amados, hay con lo de hoy, con lo que vamos a recoger de lo que hemos compartido los miércoles anteriores, más lo de hoy, vamos a seguir conociendo los tesoros que encierra la fe de Dios, la fe de Dios. Y en cuanto a eso, con frecuencia las personas que tienen esa fe de Dios tienen encuentros con personas incrédulas, con personas sarcásticas, burladores, pesimistas, gente negativa, y normalmente ese tipo de personas es orgullosa porque piensan
que ya no tienen nada que aprender, que ya todo lo saben. Y en cierta ocasión había una mujer que iba en un avión leyendo un libro, cuando de pronto ella comienza a reírse. Y el pasajero que estaba al lado le intrigó, le picó la curiosidad y le dijo: perdone, señora, ¿usted qué está leyendo? Y ella le dice: la Biblia. Y el hombre dice: con razón, usted se ríe porque la Biblia tiene muchos absurdos, como el cuento aquel del que se lo comió una ballena y a los 3 días esa ballena lo devolvió a la tierra sano y salvo. Usted no cree semejante cosa, ¿verdad? Y ella le contestó y le dijo: sí creo, yo sí creo. Y él le dice: pero señora, eso es absurdo, eso es una fábula fantasiosa. Nadie puede vivir 3 días en el estómago de una ballena, porque con esos jugos gástricos y con esa acidez que tiene ese vientre, pues, y la falta de oxígeno y todo, se muere. Nadie puede vivir ahí, o sea que eso es un imposible, y ese imposible nadie lo cree. Y ella le dijo: bueno, yo no sé si nadie lo cree, pero usted no se preocupe. Cuando yo vaya al cielo, le preguntaré a Jonás cómo pudo sobrevivir 3 días en el vientre de una ballena. Él le dijo: y si Jonás no está en el cielo sino en el infierno, ¿qué va a hacer? Ella le contestó y le dijo: bueno, en ese caso, que no está en el cielo sino en el infierno, usted se lo puede preguntar. Apocalipsis capítulo 25. Apocalipsis capítulo 25. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, y que es el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amados, hoy vamos a tratar 3 puntos: la fe de Dios, la antife y la fe que responde por obediencia. En cuanto a la fe de Dios, tenemos que estar siempre conectados con ese tubo por donde circula la fe de Dios. Por esa tubería nosotros tenemos que conectarnos. Aunque haya gente sarcástica, burlona, y que andan siempre con indirectas tratando de ridiculizar nuestra fe. Pero ¿sabe qué? Hay una fe que Dios responde, y la fe que viene por el oír la palabra de Dios pronunciada por un ser humano, tan humano como tú y como yo. Dice la Escritura, dice el Evangelio en Lucas capítulo 10, dice lo siguiente: el que a vosotros oye, a mí me oye. Veamos con cuidadito esto. Palabras de Jesús. Dice: el que a vosotros oye, está refiriéndose a los discípulos, a los que él estaba discipulando, a los que él estaba preparando para enviarlos. A mí me oye, aunque yo esté en el cielo, aunque yo no esté presente. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Póngale mucha atención a eso, porque muchas veces somos desechados, menospreciados, nos
tratan como si fuéramos ignorantes o nos hacen blanco de sus burlas, blanco de aquellas cosas que nos desacreditan, chismes y demás, no sabiendo que al desecharnos a ti y a mí, está desechando al Señor. Eso tenemos que meternos en nuestra cabeza, porque ¿sabe qué? La palabra no miente y es verdad. Y el que me desecha a mí, desecha también al que me envió, es decir, a Dios Padre, porque no hay fe sin palabra predicada. Romanos capítulo 10, versículo 8, que lo leímos la vez pasada, pero hay que volver a insistir, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios pronunciada por un ser humano, como cualquiera de nosotros. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Por qué predicamos palabra de fe? Porque la palabra de fe es la que va a entrar por nuestros oídos, y al entrar por nuestros oídos, la digestión que hace espiritualmente nuestro cuerpo es que la convierte en fe. No la fe que Dios puso en nosotros cuando nos hizo en el vientre de nuestra madre, como tener nosotros el tipo de sangre, el ADN, los órganos y todo eso. El Señor también depositó una fe. Yo le puse un ejemplo la vez pasada de el ateo, el incrédulo, que a pesar de ser ateo y de que no cree en nadie, no cree ni en él mismo, cuando él va manejando un carro y le mete el pie al freno, lo hace porque tiene fe en que el carro va a parar, ¿verdad? Señal que tiene fe. Vimos también en el video que les traje acerca de los trapecistas, que hay un trapecista volador y hay un trapecista receptor, de manera que el trapecista, los dos trapecistas tienen que tener una fe tremenda, porque hay uno que se lanza, y ese que se lanza no puede hacer morisqueta para tratar de agarrar al otro, sino que él se lanza y se tiene que lanzar de una manera tan confiada que el receptor lo agarre. Y el otro, el que se lanza, cree que lo van a agarrar. El uno cree que lo va a agarrar y el otro cree que va a ser agarrado. Y así funciona eso. Porque si se cae, se mata, porque eso está altísimo. De manera que esa es la fe que Dios ha colocado en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero hay una fe que es la que Dios usa para darnos a nosotros aquella fe extraordinaria que Dios quiere que tengamos, porque esa es la que vamos a buscar nosotros ahora, ¿verdad? No hay fe si no hay un predicador. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de Dios predicada por el enviado produce fe, y ¿sabe qué? Produce aquella clase de fe que le agrada a Dios, aquella clase de fe que Dios responde, que es la que nosotros queremos tener. La fe que sirve para pisar el freno del carro no sirve, ni la otra fe que sirve para lanzarse y creer que lo van a recoger en el aire tampoco sirve. La que sirve es la fe que está en Juan capítulo 3, Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo
34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Por eso es. No porque sea una persona llamada, ni porque sea pastor, ni porque sea evangelista, ni porque sea maestro. No. Es porque al que Dios envió, tiene que haber sido enviado, tiene que ser por llamado. Las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Esto quiere decir que puede dar el Espíritu ampliamente. La palabra predicada siempre va a causar reacciones. La palabra de Dios puede ser aceptada o rechazada. Y el que la acepta y la cree será salvo. Y el que la rechaza será condenado. Hay una palabra que dice que el que no cree ya está condenado. Eso es tremendo. Ya de salida está condenado. Juan capítulo 3, versículo 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No dice que va a ser condenado cuando se muera, no, desde aquí ya está condenado. Por eso es que el Señor dice también aquí en su palabra que los incrédulos, los que no creen en Dios, son necios. Porque es una necedad. Qué aburrido es estar condenado desde aquí. Claro que esa persona puede ser salva. Hay muchos ateos que se han convertido a Jesucristo. Esa es una obra que nos corresponde a nosotros, los portadores de la palabra de Dios, que es la que produce fe, ir a buscarlos y hablarles. El problema de él si nos rechaza. Pero hay que hacerlo, porque Dios puede hacer un milagro con esa persona. Sacarla del estado de condenación en que se encuentra y llevarla a la vida eterna. De hecho, eso es lo que hace la palabra cuando las personas reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. Los saca de un estado de condenación, son hijos del diablo y sin embargo ahí el Señor los trata y el Señor los salva como lo hizo conmigo y como lo ha hecho con todos y cada uno de nosotros. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Cuando él dice ya ha sido condenado es porque es así. No le arregle la cosa ni le ponga argumento a eso. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La fe que Dios responde es la que a Dios le agrada. En Hebreos 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Dios está agradado, está complacido. Cuando Dios está agradado, está regocijado. Y cuando Dios está en ese estado de regocijo y de agrado con la persona que cree en Él, que cree en su palabra, Él está en el mejor momento para interesarse por nosotros, por nuestros problemas, para darnos lo que necesitamos. Como todo buen padre, para darnos lo mejor. No está en antagonismo, sino está bien cercano. ¿Por qué? Porque al Señor la fe tiene ese tesoro encerrado. Ese tesoro mediante el cual mueve la mano de Dios
Hay un cántico muy lindo que yo aprendí hace muchos años que dice: fe mueve la mano de Dios. Fe mueve la mano de Dios en su palabra viva. Y eso es verdad. Eso es verdad. Por eso, Él, mire otra palabra que nos fortalece. Él salva a los creyentes por la locura de la predicación. Primera de Corintios 1 dice: versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, diga, a nosotros, dile a la persona que está a tu lado, a nosotros. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ojo con esto, poder de Dios. Padre, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Los que el mundo considera sabios, los que el mundo considera entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El escriba era un doctor, graduado en las mejores universidades. ¿Dónde está el disputador de este siglo? O sea, el argumentador, el elocuente para el mundo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Agradó a Dios salvarte a ti y a mí por la locura de la predicación. Porque es que dice el mundo que la predicación es una locura. Que nosotros hacemos locuras aquí, ¿verdad? Pero son locuras que nos llevan a salvación. Segundo punto, la antife. La antife viene de una serie de argumentos. Esas personas argumentadoras que a todo le encuentran justificación, excusas, en fin, argumentos, palabrería, filosofías y cosas producto del conocimiento humano. ¿Sabe qué pasa con eso? Que de tanta argumentación y tanta cosa, eso hace que la persona le cueste mucho trabajo conocer a Dios. No todas, por supuesto, pero muchos se enredan en ese tipo de cosas y son cosas que se oponen, que impiden el conocimiento de Dios. Esto es serio, hermanos, y por eso hay ocasiones en las que hay que pensar en estas cosas como esta noche, porque realmente todos somos muy dados. Yo también soy dado también a eso, a tener sed y adquirir muchos conocimientos. Pero hay que tener cuidado porque muchas de esas cosas, esa misma cosa impide que uno llegue a conocer a Dios. Y uno debe tener eso, investigar y todo eso, pero en esta preciosa palabra de Dios, tener ese cuidado, porque produce altivez. La persona que
ha estudiado en las mejores universidades y todo, difícilmente es humilde. Casi siempre son presumidos y se creen superiores a los demás. No todos, por supuesto, hay personas especiales que son humildes. Es una especie de altitud, es una especie de altivez intelectual. Es una altivez inculcada por los profesores, y esa altivez rechaza la predicación, porque la predicación la consideran muy elemental. No la saben, no la conocen, no conocen a Dios ni nada, pero para ellos eso es algo muy elemental. Mientras tanto, Dios advierte que por ese medio del conocimiento humano no se llega a conocer a Dios. Por ahí no se conoce a Dios. A Dios se conoce por acá, por este lado. El conocimiento humano altivo no permite conocer a Dios, y por eso esa oposición es una oposición espiritual. Hay que derribarla. Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios 10 dice, en el versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Un día de esto le voy a volver a compartir las fortalezas de pensamiento. Esto que acabamos de leer nos está diciendo que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios, tan poderosas que destruye fortalezas de pensamiento. ¿Sabe, mis amados hermanos? Todos nosotros los que estamos aquí adentro tenemos fortalezas de pensamiento, una construcción fuerte compuesta por muchos pensamientos. La suma de todos esos pensamientos es la que produce los argumentos. Los argumentos son una cadena de pensamientos o una suma de pensamientos. De manera que eso lo vamos a ver en otra oportunidad, o quiera Dios que el Señor nos permita hacerlo. El conocimiento humano científico humilde conduce a mayor inteligencia. El conocimiento humano no es malo, solo que tiene que ser humilde, que ahí es donde está difícil la cosa, porque hay personas que no se pueden digamos, tomar esto de forma humilde, sino que se vuelven petulantes. ¿Y sabe qué? Porque cuando el conocimiento humano, científico, es humilde, Dios lo ayuda a que llegue a tener un mejor y mayor conocimiento y una mejor y mayor sabiduría. Porque eso es lo que hace Dios, porque ¿sabe qué? Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Uno de los casos más emblemáticos, pero hay muchos más, es el caso de sabios como Einstein y como Newton. Esos sabios eran creyentes y temerosos de Dios. Ellos eran cristianos, aunque eran judíos, eran cristianos. Y ustedes ya saben quién es o quién fue Einstein, sabio, Newton, otro sabio. Y así han habido varios, muchos más.
Mientras Dios destruye y desecha y enloquece la sabiduría altiva y altanera, Él salva a los creyentes por la locura de la predicación. Leamos Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y ya esta parte la leímos. Y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De manera que esto se los leo nuevamente, porque es que ahí está diciendo que el que obedece, es decir, el que practica la verdad, junto con la fe, queda en evidencia que sus obras son hechas por Dios. Con todo respeto, la fe predicada en su iglesia tiene un carácter muy distinto a la fe que se predica por los medios de comunicación, por la televisión, por la radio. Como les dije la vez pasada, uno no tiene contacto con ese predicador de la televisión y de la radio. Es algo distante. Ese predicador nunca te va a amonestar. Ese predicador nunca te va a preguntar por qué no viniste a la iglesia. Ese predicador nunca va a presentar a tus hijos. Ese predicador es distante, tú con él no chocas. Tú chocas es con el que se pare aquí. ¿Por qué? Porque cerca de ti está la palabra. Y esa palabra tiene que ser viva. ¿Y sabe qué? Esa es una fe en la cual Dios se goza. Y esa es la fe que hace que nosotros podamos alegrarnos con los alegres y llorar con los que sufren. La fe responde por la obediencia, como hemos visto a través de todos estos días. La fe y la obediencia van conectadas, tienen que estar conectadas, porque la fe te conecta donde se producen y donde actúan los milagros y donde se obtiene la salvación eterna, donde se obtiene sanidad divina, donde se obtiene prosperidad, donde se obtiene todas las cosas que nosotros como seres humanos necesitamos, porque el motor de la fe es la obediencia. Y voy a repetir eso, el motor de la fe es la obediencia. La fe sin obediencia no sirve, se anula. La fe tiene que estar conectada con la obediencia. Eso lo asimiló Jesús y Jesús nos lo enseñó como una llave del conocimiento de Dios y del conocimiento espiritual. Juan capítulo 7, versículo 17. Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, eso es obediencia. El que quiera hacer la voluntad de Dios es aquella persona que ha tomado la decisión de decir: yo voy a hacer la voluntad de Dios, hace lo que pase. Que prefiero creerle a Dios antes que a cualquier otra cosa.
Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a obtener un conocimiento especial, sobrenatural. Ese conocimiento se llama discernimiento de espíritus. Conocerá si la doctrina es de Dios. Para uno conocer si la doctrina es de Dios o no, para uno conocer si el que está hablando es Dios o no, para uno conocer la diferencia entre lo uno y lo otro, tiene que tener discernimiento. Y el discernimiento viene fruto de la unión de la fe más la obediencia. Tiene que tener discernimiento. Porque de lo contrario dice aquí, porque si yo hablo en mi propia cuenta, o si yo hablo por mi propia cuenta, no va a conocer la doctrina que es de Dios, ¿verdad? Por falta de discernimiento. Jesús dijo que la obediencia era esencial para ser miembros de la familia de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 50. Mateo 12, versículo 50. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana. ¿Y sabe qué? Ese es el que está conectado. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, es decir, el obediente, ese es mi hermano y hermana y madre, es decir, esa es la persona que está conectada. ¿Sabe qué? Todos que estamos aquí hoy vamos a tener que salir conectados. Tenemos que conectarnos. Dice, Jesús dijo que la obediencia es la piedra angular, la esencia, la sustancia del carácter. Mateo 7, 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, el que oye estas palabras y las hace es que las pone en práctica. Es que toma estas palabras y las recibe dentro de su corazón como parte de su vida. Que empiece a funcionar como algo vivo dentro de su vida. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Saben, mis amados hermanos, que Dios se goza y se complace con la prosperidad de sus hijos? Deuteronomio capítulo 30, versículo 9 de la nueva versión internacional, dice así, Deuteronomio 39, ¿ese es? Sí. Dice, entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, son los hijos, en las crías de tu ganado, en las cosechas de tus campos. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleita en la prosperidad de tus antepasados. De manera que eso es por herencia. A su nombre. A su nombre. ¿Tú quieres prosperar? ¿Tú quieres abrirte a los milagros? ¿Quieres abrirte a la sanidad? ¿Tú quieres abrirte a vivir una vida buena, con buena salud? El precio es la obediencia y la fe. O la fe y la obediencia están conectados. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, y todo lo que hagas prosperará. Amén. El precio del éxito es la obediencia y la fe. Porque entonces, ¿por qué entonces no me alcanza lo que gano? ¿Por qué se me va la plata arreglando daños de la casa y del carro? ¿Por qué salen tantos gastos imprevistos? ¿Cómo se hace? Y hay cristianos que no creen, hay cristianos que no obedecen, otros que no trabajan, otros que no diezman. Entonces, ¿cómo van a prosperar? La fe se imita por la fe de tus pastores. Voy a recoger lo que hemos venido tratando estos miércoles. La fe no se aprende intelectualmente. La fe se transmite por medio de la palabra viva. Es decir, la fe es contagiosa para la persona que ha tomado una decisión de obedecer, de creer en la palabra de Dios para ponerla en práctica y para obedecerla. Por eso la fe se contagia. Todo comienza con un predicador que haya sido enviado, porque no hay fe sin la palabra de Dios predicada. Es una de las cosas fundamentales por las cuales Cristo instituyó su iglesia, porque allí se iba a predicar la palabra y esa palabra iba a los oídos de los oyentes, iba a producir fe, la fe que se necesita para agradar a Dios y la fe que se necesita para abrirse a lo sobrenatural. Hay una historia que se dice que el emperador romano Augusto no le negaba nada a su esposa, y los miembros de la corte un día le preguntaron a ella: ¿cuál es el secreto que tú tienes para que el gobernador Augusto siempre te conceda todo lo que tú le pides? ¿Y sabe qué contestó ella? Dijo: yo le obedezco primero a él y después lo demás. Ese era el secreto de eso, era la obediencia. Y eso mismo pasa que en la vida espiritual. El precio del éxito es la fe y la obediencia. Ese es el secreto con Dios si deseamos que Él nos bendiga. La fe es como un brazo que abre su mano que está desierta de toda clase de méritos, está vacía, pero se abre porque cree que hay un Dios que provee, porque cree que hay un Dios que le va a bendecir, porque cree con humildad el don de Dios, la dádiva de Dios, y sabe que luego la va a recibir al oír las promesas de Dios, al oír sus palabras, al creerlas y hacerla parte de su vida y obedecerla. La palabra de fe es fundamental para tu provisión, para que tengas vida y vida en abundancia, es decir, sin enfermedades, o por lo menos controladas. Este es un desafío de fe y hay dos reacciones.
O la recibe o la rechaza. El que quiera recibir, venga al altar y extienda sus brazos y abra sus manos, porque vamos a pedir fortaleza para su fe, vida para esa fe que hasta ahora solo ha creído en lo que ve, pero que tiene que abrirse a reaccionar ante lo imposible. Esa fe de la cual le estoy hablando es una fe que se compromete con Dios. ¿Y sabe qué? Cuando uno se compromete con Dios, las cosas van a suceder. Nunca su vida será igual. Saldrá de cada uno de ustedes el temor. Saldrá de cada uno de ustedes esa condición de duda que muchas veces nos hace tambalear. Extienda sus manos al cielo, abiertas, manos abiertas, dispuestos a recibir. Diga conmigo: Padre Santo, yo creo en la palabra que tú nos has traído en estos tiempos, Señor. Palabra que necesitamos para salir de ese estado en donde nada pasa. Nosotros necesitamos que sucedan cosas, que se puedan hacer, que se puedan vivir, que se puedan palpar. Nosotros necesitamos sanidad divina, necesitamos provisión económica, necesitamos, Señor, también caminar con fe, y necesitamos también tomar una decisión de obediencia. Es necesario que yo reciba ahora un toque de tu espíritu que me fortalezca mi fe interior y la transforme por aquella fe, por aquella clase de fe que viene de Dios y que es la que hace mover la voluntad de Dios a mi favor. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de poder involucrar la fe de Dios a nuestras vidas. Confesamos que hemos sido inconstantes. Confesamos que hemos sido flojos y débiles. Pero ahora, delante de ti, en tu altar, hemos tomado la decisión de comprometernos contigo a fin de que yo pueda adquirir esa clase de fe que me va a permitir un nivel de vida más alto del que hasta ahora he conocido. Gracias te doy, Señor. Yo recibo ahora, en el nombre de Jesús, todas estas palabras que proclamo delante de ti, porque sea un producto de la fe que le agrada a Dios. Y sé, confío y recibo que así como hemos orado, así se hará. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estoy muy agradecido contigo, Señor. Gracias, Padre.
Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Para ti, Señor, toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza.